Se puede considerar que el primer periódico o la primera publicación periodística impresa tuvo lugar en Viena en el año 1529 y eran conocidos como mercurios. Más tarde, en 1580, se publicó el primer periódico o diario tal y como lo entendemos en la actualidad. En épocas antiguas, el periódico hacía referencia a la vida, acontecimientos, eventos y sucesos más importantes de la vida de una persona, o simplemente se tomaba como una bitácora donde se presentaban registros de novedades e incidentes. Sin embargo, en algunas ocasiones aparecían noticias que no eran como las demás, eran mucho más divertidas o desconcertantes. El British Newspaper Archive está lleno de historias horribles relacionadas con el mundo de lo inusual y lo paranormal. Matrimonios fantasma, vehículos encantados del siglo XIX, roedores gigantes. Estos son 5 terroríficos casos publicados en periódicos antiguos, parte 1. Número 5. El taxi encantado de Londres, 1897. El primer servicio de coches de alquiler o taxi del que se tiene noticia se remonta a 1654, cuando en Londres se fundó un gremio de maestros cocheros llamado The Fellowship of Master Hackney Coachmen, encargados de regular el transporte público de la ciudad. París también fue otra de las ciudades pioneras en poner en marcha este servicio, y en el siglo XIX, los carruajes y coches de caballos inundaban prácticamente las calles. Precisamente en 1897, el periódico británico Childs Daily Gazette publicó entre sus páginas una historia relacionada con uno de estos míticos taxis, pero no se trataba de un taxi cualquiera, sino de uno encantado. Según esta escalofriante historia, abandonado en las caballerizas de la ciudad de Londres, se encontraba una reliquia en forma de taxi, del que el resto de taxistas hablaban con bastante respeto. Un coche de caballos al que prácticamente nadie quería acercarse, ya que en torno a él giraba una siniestra historia. Según cuenta el artículo de 1897, titulado como The Haunted Cab, durante una lúgubre noche, un cochero recogió a un hombre que aseguró huía de unos enemigos invisibles. Tras conducir frenéticamente su vehículo, impulsado por los gritos aterrorizados de su pasajero, el taxista descubrió que el hombre se había suicidado en la parte trasera del taxi. Lo más inquietante de todo es que, días más tarde, el cochero también fue hallado muerto en el interior de su vehículo, aparentemente estrangulado por el fantasma del que previamente se había suicidado. Una vez abandonado, muchos aseguraban oír gemidos y gritos ásperos que emanaban del interior del taxi. Y si alguno era lo bastante temerario como para sentarse en sus asientos sucios y desgastados, el patio entero de las caballerizas se estremecía ante la audacia y temblaba por las consecuencias. Número 4. Explosivos hechos a partir de soldados muertos, 1917. En la primavera de 1917, algunos de los periódicos y revistas más influyentes del Reino Unido publicaron un espeluznante relato que llegó a conocerse como el engaño maestro. Por aquel entonces, Gran Bretaña estaba intentando convencer a China de que participase en la guerra a favor del bloque aliado, y con la intención de crear una imagen lo más negativa posible del enemigo, los británicos hicieron correr rumores acerca de la bestialidad germana. Desde 1915, corría el rumor de que los alemanes extraían grasa de los muertos en combate para fabricar lubricantes, jabón e incluso explosivos, pero no habían sido presentados como hechos por parte de ninguna fuente oficial hasta entonces. Sin embargo, todo cambió cuando periódicos como The Sheffield Evening Telegraph, The Times o The Daily Mail publicaron relatos de fuentes anónimas que aseguraban haber visitado fábricas para la transformación de cadáveres. El artículo de The Times, titulado The Germans and Their Dead, los alemanes y sus muertos, atribuía las informaciones a un periódico belga publicado en Inglaterra, concretamente a una noticia original que había aparecido el 10 de abril de ese mismo año en un periódico alemán. El escrito en alemán, redactado por el reportero Karl Rosner, describía un desagradable olor a cal quemada justo en aquellas supuestas fábricas de cadáveres. Pero al parecer, un error en la traducción pudo haber sido el causante de este malentendido, puesto que en alemán, la palabra cadáver se utiliza para hablar de cuerpos muertos de animales y no de humanos. No obstante, Gran Bretaña seguía convencida de las prácticas macabras de Alemania, y más tarde, The Times publicaría un artículo mucho más extenso, en el que citaba otra fuente anónima belga, y en el que explicaba con estremecedores detalles cómo se procesaban los cadáveres.
De hecho, la revista satírica Punch representaría más tarde la macabra historia mediante un dibujo titulado Cannon Fodder and After, carne de cañón y después. Por su parte, el gobierno alemán protestó ampliamente contra estas afirmaciones, pero sus protestas fueron silenciadas con las expresiones públicas de horror por parte del embajador chino. Lamentablemente, China declaró la guerra a Alemania 4 meses después. Número 3. La mujer que se casó con un fantasma, 1901. A simple vista, puede que esta sea una de las noticias más extrañas que alguien podría encontrar en un periódico, pero ocurrió de verdad. El 15 de enero de 1901, el periódico Sunderland Daily Echo publicó un artículo en el que contaba que Bessie Brown, residente en Cameron, Oklahoma, se había casado con un fantasma. El escritor contó que el prometido de Bessie había fallecido apenas unas semanas antes de que se celebrase la boda, y tras aquel fatídico evento, su espíritu se apareció ante Bessie y ella decidió casarse con su fantasma. El artículo contaba, además, que la joven se mudó a una pequeña casa de campo con su supuesto marido y que, según sus vecinos, podían escucharlos reír y hablar como si ambos fueran de carne y hueso. Quizás te sorprenda saber que, en la actualidad, culturas de países como China mantienen una tradición conocida como Mingyun, que significa matrimonio espiritual. En ella, es posible celebrar bodas en las que una o incluso ambas partes han muerto. Este matrimonio fantasma está basado en tradiciones y supersticiones que, aunque no tienen cabida en la mentalidad y costumbres de la China actual, sí que se practica en áreas rurales. De hecho, en la primera década del siglo XXI, hubo un resurgimiento de estos matrimonios fantasma en China, debido a la gran mortandad entre los jóvenes mineros de algunas regiones del país. En esas áreas rurales, los padres, llevados por todas esas antiguas supersticiones, compraban cadáveres de chicas a ladrones de cuerpos para casarlos con sus hijos muertos. De esta forma, no estarían solos para toda la eternidad. Número 2. Hombre contra roedor gigante, 1951. En 1951, el periódico The Yorkshire Evening Post publicó esta aterradora imagen en blanco y negro, en la que se ve como un hombre sostiene en su mano el cuerpo de lo que parece ser una rata o un castor gigante. El animal medía casi 1 metro de largo con cola incluida y fue hallado en una casa de Cresskill Grove en Leeds. Según el artículo, un exterminador de roedores, junto con la ayuda de algunos miembros de la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales, consiguieron atrapar al animal tras 2 horas intentándolo. Pero esta no parece ser la única rata gigante que se ha dejado ver en el Reino Unido. El año pasado, conocimos la historia de que los vecinos de Hattersley, a las afueras de Manchester, estaban desesperados tras haber sufrido una invasión reciente de ratas gigantes. Algunas cámaras de seguridad consiguieron grabar las imágenes de estos roedores que parecen tener el mismo tamaño que un gato. ¿Cómo pueden las ratas urbanas ser tan grandes? Según la Asociación Británica de Control de Plagas, las ratas que viven en las grandes ciudades tienen barra libre de alimentos. Además, la combinación entre comida y el aumento de peso a medida que van envejeciendo les permite triplicar e incluso cuadruplicar su tamaño. Entonces, ¿existen las ratas gigantes? En cierto modo, sí, pero no se trata de ninguna nueva especie de roedor. Simplemente siguen siendo ratas, pero con un tamaño doblemente exagerado. Número 1. El tiburón colosal de Escocia, 1886. Si estuvieras nadando en el océano y te topases con un tiburón así, ¿qué harías aparte de nadar con todas tus fuerzas para salvar tu vida? Les presentamos al tiburón peregrino, un tiburón enorme y bastante diferente de los que estamos acostumbrados a ver en películas y documentales. Se trata del segundo tiburón más grande del mundo, ya que es capaz de medir 12 metros de largo y pesar 4 toneladas. Y aparte de su colosal tamaño, el hecho de nadar con la boca abierta lo hace mucho más terrorífico aún. Aunque a simple vista no puedes ver sus dientes, cuenta con aproximadamente 100 dientes pequeños y puntiagudos de unos 5 o 6 centímetros en cada fila de la mandíbula. Es endémico del Océano Atlántico y del Océano Pacífico, y suele habitar en aguas frías y templadas. A menudo, suele permanecer cerca de la superficie y de las costas, lo que podría explicar la impactante noticia publicada en 1886 en el periódico escocés The Dundee Courier.
En ella, se cuenta cómo unos pescadores consiguieron pescar un colosal tiburón peregrino a 40 kilómetros de la costa este de Bell Rock. Medía la friolera de 9 metros de largo y 5 de ancho. Este impresionante animal, que de seguro sorprendió a muchísimos ciudadanos de la época, tenía 6 hileras de dientes y fue trasladado a Scoringburn, donde permaneció expuesto antes de ser trasladado definitivamente hasta la Universidad de Dundee. Echar un vistazo a los vestigios del pasado nos permite conocer cosas que nunca antes habríamos imaginado. Los periódicos antiguos nos revelan noticias e información bastante interesantes, al igual que las fotografías, esas imágenes duraderas que pueden contarnos historias con tan solo observarlas. ¿Quieres conocer más acerca de estas historias? Si es así, echa un vistazo a nuestro próximo video.